Buenas, bienvenidos a un nuevo Foro Hermes. Hoy nos acompaña Jesús Bastante, que ha escrito este libro, Santiago, en el fin del mundo. Esta es una novela que él nos va a contar. Hoy está firmando aquí en la Feria del Libro de Vigo y hemos tenido la suerte de que nos acompañe en nuestro Foro Hermes. Así que animamos desde aquí a que todo el mundo esta tarde vaya a la firma de este libro. Primero de nada, Jesús, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Vamos a ver, el libro es una novela que cuenta las peripecias, digamos así, de Santiago Apóstol. No es, digamos que no es una biografía, sino es una novela pura y dura, ¿no? Es una novela pura y dura porque hay muy poca información sobre si Santiago llegó a venir en vida a Galicia, a toda España, y sobre qué hizo. Hay retazos históricos, hemos estado buceando por todo lo que creo que se ha escrito e imaginado, y muchos mitos y leyendas, y hemos logrado trazar un itinerario que yo creo que es bastante plausible, rodando por las vías romanas de la antigüedad, un viaje que le lleva desde Cartagena a Granada, Málaga, Cádiz, Sevilla, Emérito Augusta, y luego cruza el Duero, el Tajo, el Duero, y llega hasta Galicia, donde se produce buena parte de la novela, y hay un camino de vuelta que coincide prácticamente con el camino francés, hasta que se bifurca y va a Zaragoza, donde se produce el famoso encuentro de Santiago con la Virgen. De allí... Hay que recordar que ese encuentro, la Virgen sigue viva. O sea, en ese Sí, momento la Virgen está, mucha gente hay tres encuentros novelados que parten de leyendas. Uno es la aparición de la Virgen en Granada, que aparece en los libros Plumbios y en unos escritos de la mística María Jesús de Ágreda. Otro en Musía y otro en Zaragoza, que es el que configura la erección de la Basílica del Pilar, que es la primera iglesia construida en honor de la Virgen. Y la Virgen estaba vivita y coleando en Jerusalén, esperando. De hecho, hay otro encuentro entre ellos en Jerusalén. Se dice que hay otro que se vuelve a ver. De hecho, la última visita de María a Santiago en España, en Zaragoza, también es para decirle que vaya a Jerusalén, porque es el momento en el que la Virgen va a ascender a los cielos, se va a quedar dormida y va a ascender a los cielos, y quería que estuvieran los 12 apóstoles con ella. Santiago va, y allí es donde fallece, donde es el primer apóstol asesinado por Herodes. Cuando te refieres al fin del mundo, porque aquí se decía que era el fin del mundo. Sí, hasta los confines de la Tierra, hasta donde se acababa, la tradición decía que se acababa el mundo y comenzaba el abismo, al Finisterre, sí. Santiago va caminando, es el apóstol más valiente de los 12, y va caminando hacia el más allá, no sabe exactamente dónde, pero sabe que tiene que cumplir aquello que pidió Jesús a alguno de sus discípulos. Y él, que es el hijo del trueno, que es el más arrojado, el más echado para adelante, el más valiente, se atreve a ir siempre un paso más allá, con muchos fracasos, con muchas dudas, con mucha gente que te encuentras en el camino, porque el camino es eso, ir haciéndolo a medida que vas caminando, pero sí, llega hasta los confines de la Tierra, hasta el lugar donde no había nada más, según las leyendas de la antigüedad. El otro día decía el presidente de la Junta, el señor Feijóo, decía que unos decían que era el fin del mundo y otros dijeron que esto era el principio de todo, porque aquí tenemos de todo en Galicia, gracias. Ese es el tema. Sí, además, los caminos nunca terminan, siempre son de ida y vuelta, y de hecho, en la tradición jacobea, Santiago es el destino, pero Finisterre es como la vía de la resurrección. A Santiago llega y muere el hombre que llega caminando y resucita a la vida camino de Finisterre. ¿Cómo hiciste para documentarte? Porque claro, estamos hablando de un libro del año 1. Es muy complicado, sí. No es como... Es muy complejo, la verdad. Es cierto que hay alguna cita en los evangelios, está alguna mínima cita de Flavio Josefo, de Dídimo el Ciego, hay algún detalle de Beato de Liébana, pero es verdad que en la antigüedad el rastro de Santiago vivo desaparece. Hay cosas sobre su personalidad, pero no sobre su paso por España. Cuando se descubre el sepulcro sí que empiezan las leyendas y los escritos sobre el traslado de Santiago y sobre el destino de los restos, el mito de la reina Lupa, etcétera. Pero de la vida de Santiago y de por qué llegó a ser después enterrado en Galicia, que tiene una razón de ser. Si le quisieron enterrar en el fin del mundo es porque llegó a estar en el fin del mundo. No había nada escrito. Hay un compendio de leyendas que la Xunta editó hace 11 años, que están escritas en 1610, que sí que recopilan
mitos, leyendas, cuentos, de relatos y de milagros de Santiago por muchas ciudades españolas. Eso, María Jesús de Ágreda, los libros plumbios, documentación de muchos autores gallegos que nos permiten encontrar puntos en común, me han permitido eso, elaborar una especie de vuelta a España. En realidad es una novela de aventuras, es un libro de viajes y que creo que está bien trazado. Hay tres vías principales. Está la vía de Levante, por eso arranco a Santiago desde Cartagonova. Está la ruta de la Vía de la Plata, que era una vía fundamental en la época y que en buena medida recorre Santiago y también otros personajes de la novela. Y luego está la Vía 17, que coincide casi milimétricamente con el actual camino francés hasta un momento en el que se divide en dos y hay una vía que va hacia las Galias, que coincide con el primer tramo del camino francés, y otra que va a Tarraco y que pasa por La Rioja y sobre todo por el Ebro en César Augusta, en Zaragoza, que es donde se produce el último gran acontecimiento de Santiago en Hispania. Y a partir de ahí hemos trazado un relato con muchas fuentes históricas, con mucho conocimiento de lo que sucedía en el siglo I, intentando no cometer errores de bulto, no sé, una sandalia, el acero, cosas así, los kilómetros, intentando que los pasos de Santiago se puedan hacer, quiero decir, que no recorra la distancia entre Granada y Cádiz en día y medio andando, porque sería imposible. El viaje de Santiago en Hispania dura en torno a 1 año, 3 meses y está bien trazado, en el sentido que se podía haber hecho con las paradas que comentamos y demás. En ese sentido, yo creo que es un libro bastante bien asentado. Es una ficción, evidentemente. Cuando se habla de que si Santiago estuvo aquí, no estuvo aquí, hay un mito aquí en las Islas Cíes que dice que Julio César estuvo aquí. Yo, que soy un apasionado de Julio César, yo siempre digo que es imposible que Julio César estuviera aquí. Es muy difícil que Julio César estuviera aquí, es muy difícil que Santiago estuviera. También se habla que Carlomagno hizo una peregrinación, fue uno de los primeros peregrinos y tampoco hay una base histórica para demostrarlo. Pero yo creo que más allá del hecho de si estuvo o no estuvo, lo que importa y lo que he querido también transmitir a través del camino que hace el personaje es la importancia del camino y los restos que va dejando, las huellas que va dejando, porque Santiago pudo venir o no a España. Incluso, si me apuras, se podría discutir porque no hay evidencias de carbono 14 sobre si realmente los restos que hay en la Catedral de Compostela son de Santiago, de Prisciliano o de nadie o de cualquier otro. Pero aún así, la fuerza del camino, del destino y de los pasos que se van dando sigue llevando a centenares de miles de personas cada año a llevar a cabo distintos recorridos, distintos caminos de Santiago, en busca de muy distintas cosas. Y yo creo que eso es símbolo de una potencia espiritual que tiene vuestra tierra y que tiene Finisterre, que tiene Compostela y que aporta algo y que yo creo que seguiría llevando a muchísima gente allí, incluso en el hipotético caso de que alguien abriera la cripta, analizara los huesos y determinara que no son de un personaje del siglo I. Hay dos caminos, lo que es el francés y el portugués, que Vigo ahora está muy bien señalizado. La Brigada de la Asunta el otro día inauguraban aquí un albergue. Pero lo que has dicho tú es importante, que hay mucha gente que no es católica, que no tiene nada que ver con la fe, que hace el camino pues para reencontrarse por una promesa. Entonces es algo bastante potente el Camino de Santiago. Y eso nos ha llamado a que escritores como tú a llegar a poder hacer un relato sobre esto, porque además es de hecho, mi última experiencia de Camino de Santiago fue una experiencia un poco rara que partió de aquí, además de Vigo. Hice el camino portugués desde Vigo corriendo en 5 etapas, a Redondela, Pontevedra, hasta llegar a Padrón y el último camino hasta Compostela. Y la verdad es que fue una experiencia que no era nítidamente religiosa, era una experiencia previa a ser padre. Fueron mis últimas vacaciones antes de convertirme en padre. Fue el último viaje en solitario que he hecho hasta el momento. Y la verdad es que no había una motivación religiosa, pero había una motivación deportiva, espiritual, gastronómica, turística y después la oportunidad de adelantar, en mi caso, todos los días a la misma gente que después te encontrabas en los albergues
y encontrar experiencias, y experiencias que a ti también te cambiaban. Y yo creo que eso es lo fundamental del camino, que te permite conocer distintas experiencias personales, gastronómicas, turísticas, de la tierra, a ti mismo. Nadie que hace el camino o una parte del camino vuelve a su casa siendo el mismo. Y eso es muestra de que más allá de identidades religiosas o de verificaciones, hay una potencia brutal que conecta a todos los seres humanos alrededor del camino. Y yo siempre pregunto a todos los escritores, ahora que pasáis por aquí, lo mismo, y es, ahora cada escritor tiene una segunda llamada que puede ser una serie. Evidentemente, al ser un libro sobre el año 1, sería mucho más costosa que si es en la actualidad. Pero tú verías factible, porque hay escritores que dicen, no, yo jamás la dejaría que fuese porque en cambio hay escritores, pues que sí, estaría. ¿Tú lo verías, que el libro pasase a una serie, a una película? Yo, de hecho, casi estoy empezando a plantearlo. Yo sí que lo veía desde el principio, porque al final del libro el lector podrá ver un mapa y a mí me parece una serie de viajes, porque en el fondo es eso, es una novela de aventuras. Yo sí que lo veo como una miniserie o como una película. Es verdad que es complicado, es costoso, ya sabemos lo que cuesta hacer ficción en este país, pero yo creo que justo en este año, que además curiosamente es un año jacobeo doble por la cuestión del coronavirus, sería interesantísimo, la verdad, sí. Me consta que hay algún movimiento, pero nada concreto todavía. Ojalá. Ojalá, porque además sería una forma de conocer no solo Galicia, sino España entera, y sería Sí. importante. En torno a huellas que nos unen y que nos han configurado a nosotros, y también no hay que olvidar, el camino configura la cultura y la historia de buena parte de Europa. Estamos hablando de nuestros orígenes más profundos como sociedad. Yo creo que sí que sería interesante. Ojalá, desde aquí, si alguien está interesado o alguien del Xacobeo ve que también es una oportunidad para profundizar en esto, puertas abiertas completamente. Pregunta obligada. Este es el último. ¿Qué viene después? ¿Qué hay después? Pues no lo sé, porque promocionar una novela, a diferencia de otros libros, yo he escrito 3 novelas, pero fundamentalmente he escrito libros de ensayo, de actualidad, que tienen una caducidad, por así decirlo. Esta novela yo creo que tiene un recorrido, no solo en Galicia, no solo por el Xacobeo de este año, además tenemos 2 años, es un viaje a nuestros orígenes por toda España. Y yo creo que va a tener recorrido. Y la verdad es que ha sido agotador poder compaginarlo con el trabajo. El trabajo de investigación ha sido muchos años. Pero sí, yo creo que el siglo I es un motor de aventuras muy desconocido. Y tenemos mucho de romanos, los hispanos, y también tenemos mucho porque los romanos consiguieron conquistar y convencer a muchos hispanos, pero sin terminar de romper con las tradiciones que tenían. La Galicia del siglo I, hay muchísimo de la Galicia del siglo I en los gallegos de hoy. Pasa lo mismo en los andaluces, en los béticos de entonces, en los valencianos, en los catalanes. Bueno, ni que decir en Euskadi, que ni siquiera fue conquistada por los vascos ni por los musulmanes después. Pero hay mucho de esa época en nosotros. Y nunca está de más mirar un poquito hacia atrás para ver de dónde venimos, sobre todo en estos momentos que a veces no sabemos ni siquiera dónde vamos. Sí, yo digo que España, lo que era Hispania, en Roma tuvo una gran relevancia. O sea, Julio César se arrodilló aquí y lloró delante de una estatua de Alejandro Magno, lo que se dice en Cádiz. Dijo, tú has conquistado el mundo y yo a tu edad no he conquistado nada. Eso es una gran cosa que dice que a raíz de ahí es un acicate para él aún más potente. Otra es que Trajano es el primer emperador fuera de aquí, que era bético, y Séneca. Sí, Séneca sobre todo. Y en la novela aparece Quintiliano, que es el padre de la educación y que era un niño en Calagurris, y que ya cuando era un niño se apreciaban maneras, y sus patronos lo llevaron a estudiar a Roma, pero es hispano. Quintiliano es el padre de la educación romana, es de aquí también. Hay que hoy, ahora vamos a la entrevista, la pueden ver online, así que a esta tarde, a partir de las 7, ¿no? Es cuando... A 7, sí, ahí en Plaza Mayor, en el paso en la calle del Príncipe. En la calle Príncipe, sí, es verdad. Calle Príncipe.
La Puerta del Sol, iba a decir. No, la Puerta del Sol aquí en Vigo hoy no está, como se dice, no está. No está como está. Podemos que nos firme este gran libro. Gracias, Jesús, por estar con Muchísimas nosotros. gracias a vosotros. Un abrazo. Otro. Hasta luego. Y gracias a todos por vernos. Nos vemos en una nueva edición de Foro Hermes.